buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro. Y en esta ocasión vamos a tratar, o os traigo al canal, un tema polémico, ¿no? Bueno, polémico entre comillas, pero sí que es cierto que, bueno, pues siempre que se está cerca de las fechas navideñas y empezamos a adornar las casas y tal, pues llega la gran polémica de si el árbol de Navidad en concreto, pues es una tradición pagana, si no lo es, o si tiene alguna reminiscencia con lo que era la supervivencia de la cultura nórdica en todo lo que es Europa occidental, ¿no? Normalmente, y especialmente en estos tiempos donde estamos en una especie de exaltación del mundo vikingo, pues la gente que es más pro vikinga y tal intenta vincular el abeto, el árbol de Navidad, con viejas tradiciones que aún a día de hoy perduran en Navidad en Europa y que nos unen indirectamente con lo que era la religión de los viejos vikingos, de los nórdicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si eso es cierto y si es cierto, cómo es y hasta dónde es. Así que ya sin más, os dejo con el vídeo. Ya sabéis, un vídeo documental, entre comillas, con una voz en off, si bien es cierto que el guión, esto quiero que quede claro, lo escribo yo siempre. Y si no lo escribo yo, fijaros en la parte debajo del título que da pie al vídeo, porque ahí suele salir de quién es el guión, de quién es el artículo, etcétera, etcétera. En fin, en cualquier caso, os dejo con el vídeo hablando de los orígenes del árbol de Navidad y nos vemos al final del mismo. Muy pronto llegará la Navidad y el nuevo tiempo del Adviento, y como cada año, en gran parte de nuestros hogares, los comensales se reunirán para celebrar las fiestas a modo tradicional. Vendrán a nuestras cabezas recuerdos de cuando éramos niños. Y recordaremos con nostalgia cánticos y celebraciones que ya realizaban nuestros padres, y anteriormente nuestros abuelos. Una fecha, la Navidad, en la que las casas y hogares se engalanan con adornos guardados durante un año en su honor. Y es que solo en fechas navideñas se desempolvan para ser utilizados y rescatados del olvido para pasar a adornar nuestros hogares. Pesebres, adornos coloridos, y el mítico y cada vez más popular en todo el mundo occidental, árbol de Navidad. Detengámonos precisamente en saber hoy cuál es el origen, o uno de los posibles orígenes, del árbol de Navidad. Siempre se nos ha dicho que el árbol navideño era una tradición del norte de Europa, y que ahondaba sus raíces en el mundo del paganismo escandinavo. Esto no es del todo cierto, si bien, como veremos en el siguiente vídeo, el mito en el año 2023 no surge de la nada, sino más bien de una superposición de tradiciones que llegan desde tiempos remotos. Dicho de otro modo, es cierto que la influencia del árbol navideño tiene un componente nórdico, pero no en su totalidad. Lo cierto es que continuamente se nos ha recordado por estas fechas, que los celtas ya adoraban a los árboles en el periodo invernal, esperando que con la llegada de la primavera, sus espíritus regresaran a ellos, dándoles vida y flores tras el oscuro invierno. También es sabido que los pueblos germánicos ofrecían sacrificios a los árboles en los meses de invierno. Y que los propios celtas, especialmente en Centro Europa, colgaban de las ramas cabezas humanas obtenidas tras sacrificios rituales en honor a los espíritus de los árboles. Tradición esta, que afortunadamente fue sustituida con el paso del tiempo por las tradicionales bolas de Navidad, que colgamos en el periodo navideño de las ramas de los abetos que adornan nuestras casas. Si bien, y siendo realistas, y aun cuando todo esto posiblemente sea más leyenda que realidad, no deja de tener una base históricamente cierta. El sacrificio a los árboles entre las sociedades paganas, y el culto al árbol como elemento sagrado del mundo pagano europeo. Dentro del mundo cristiano, la tradición del árbol de Navidad es relativamente moderna, resultando imposible encontrar dicha costumbre entre las creencias cristianas más arcaicas. Supuestamente fue San Francisco, quien de forma oficial, rescató una costumbre navideña que ya había intentado imponer San Bonifacio durante su evangelización de los pueblos germanos. San Bonifacio nació en el año 672 en Inglaterra.
falleciendo como mártir a los 70 años en el 755 en Flandes, actualmente Bélgica. Su verdadero nombre era Winifredo, un religioso anglosajón, que destacaría por embarcarse en la misión de intentar convertir al cristianismo a los pueblos paganos de la costa norte de Europa, concretamente a los frisones, habitantes de la costa de Holanda, Flandes, Alemania, y parte sur de Dinamarca. Los frisones eran un pueblo germano, que ya aparece descrito por el historiador romano Tácito en su libro La Germania. Divididos en dos grupos, según el romano. Eran paganos, como todos los pueblos de aquellas latitudes, y relativamente pobres en comparación con otros pueblos de su mismo entorno. San Bonifacio no tuvo demasiado éxito en su cruzada, pues como ya hemos adelantado, murió en el año 755 víctima del martirio al que le sometieron los paganos, mientras bautizaba a varios conversos. Sea como fuere, lo cierto es que Bonifacio, o Winifredo el Santo, pasaría a la historia por un episodio que marcaría su propio legado, y el de las fechas navideñas en siglos posteriores. Destruir los templos sagrados de los germanos, obligando a estos a abrazar el cristianismo. Él y sus seguidores, arrancaron y talaron los árboles sagrados de los paganos, quienes seguían ofreciendo sacrificios y rituales a los dioses y espíritus que en ellos vivían. El elemento sagrado para ellos era principalmente el roble. Siendo una de las imágenes más representadas de este santo, precisamente la figura de Bonifacio bautizando paganos con un pie sobre un roble abatido en el suelo. Símbolo de la victoria del paganismo frente a la llegada del cristianismo. Según las crónicas de sus propios discípulos, los paganos frisios, creían que el sol retornaría tras la noche del solsticio, dando nueva vida a la naturaleza en la que ellos vivían. Informado Bonifacio de que bajo la encina o el roble más alto del bosque dedicado al supremo dios de la mitología germánica, se iba a sacrificar un joven a los viejos dioses, se dirigió hacia el lugar para evitarlo. Aquí la leyenda se bifurca y algunas fuentes afirman que lo logró, pero las más aceptadas informan que solo alcanzó a recoger el cuerpo del adolescente fallecido en un sacrificio a los dioses bárbaros. Bonifacio y sus seguidores talaron el árbol sangriento, y desde entonces el obispo exhortó a tomar como símbolo de la nueva fe, el abeto, símbolo del Dios bueno que no necesitaba sacrificios humanos para revivir porque había resucitado para siempre. Según nos describe la leyenda, tras talar el roble, árbol sagrado para celtas, celtíberos y germanos, Bonifacio plantó en su lugar un abeto, como símbolo de árbol sagrado que no pierde sus hojas durante todo el año, siempre está verde, y ofrecía cobijo a los caminantes. Un árbol que abriga a los animales, y les ofrece alimento con su follaje, a ciervos, vacas u ovejas en lo más duro del invierno. El roble, árbol sagrado para los druidas y germanos paganos, moría al llegar el invierno, y por ello los dioses antiguos requerían sacrificios para no abandonar a los seres humanos. El abeto, árbol sagrado y consagrado a Dios Padre, no. Él reinaba tanto en verano, como en invierno, sin desfallecer en su empeño de ayudar a los seres humanos y animales del bosque sin la necesidad de ser alimentado con la sangre y las vísceras de inocentes. Poco a poco y como símbolo de conversión, en los poblados de Bavaria, aparecían en Adviento los pinos verdes en las puertas de las aldeas, para indicar que allí ya no se adoraba a otro Dios más que al Padre Celestial, quien, en la persona del Hijo había nacido en diciembre para consuelo y esperanza de todos los pueblos. En estas fechas, y como muestra de respeto, se cambiaron los sacrificios humanos, por ofrendas en honor de los ciudadanos que no tenían alimentos, colgando frutas, manzanas, bollos de pan, nueces, castañas pintadas etc., para que todo el que lo necesitara las tomara sin necesidad de pedirlo.
Simbólicamente el nuevo Dios no pedía alimentos a sus discípulos, sino que él mismo ofrecía alimento a los desfavorecidos. Lamentablemente en el año 755, San Bonifacio y varios de sus sacerdotes y ayudantes, marcharon a Frisia con permiso del Papa. Allí era donde el cristianismo todavía no había logrado triunfar y donde cerca de Docum, a orillas del Burda, al amanecer, fue muerto con todos sus compañeros, a manos de los paganos frisones. En vida nos dejó como legado 15 sermones, se le atribuye una colección de estatutos divididos en 36 artículos sobre la organización de la diócesis y la administración de los sacramentos. Como gramático legó a la posteridad el libro De Partibus Eurascen y una prosodia, de la que quedan fragmentos en el Rijksmuseum. Pero quizás lo más importante de su legado, es que miles y miles de cristianos y no cristianos cada año erigen un pino verde en Navidad en honor al nacimiento de Cristo. Se puede no ser creyente, ignorar la historia de San Bonifacio, creer que el árbol es un símbolo pagano ajeno a las religiones monoteístas. Se puede no haber leído una palabra de los escritos del santo. Pero la realidad es que la tradición navideña de adornar un árbol de Navidad, es un legado que nos dejó San Bonifacio y su cruzada contra los paganos. Quienes pasaron de sacrificar animales y personas al roble, símbolo de los dioses nativos, a adornar con dulces, manzanas y nueces, el abeto. El árbol de Cristo renacido tras la noche más larga del año, un Dios, que bajo la iconografía del abeto sagrado, no moría ni abandonaba a los hombres en invierno, como si hacían los viejos dioses que vivían en el roble. Pues sus hojas no se caían en otoño, estando siempre a disposición de los seres humanos, como el Dios Padre. Bueno chicos, pues como ya habéis visto, y esto es una cosa que seguramente va a sorprender a mucha gente, pero realmente el abeto como tal, es decir, la tradición de poner abetos y adornar abetos en nuestras casas en tiempo de Navidad, no es de forma directa, insisto, no es de forma directa una tradición ni escandinava, ni vikinga, ni tiene nada que ver con el paganismo de los pueblos nórdicos, exaltación de Odín y de las divinidades escandinavas, no tiene nada que ver, sino es una tradición cristiana, es una tradición católica. Fue una sustitución de los árboles sagrados de aquel tiempo, especialmente para los pueblos germánicos, como ya hemos visto para los frisios, pero en general para todos los pueblos, especialmente centroeuropeos o paganos, también los celtas y los celtíberos lo tenían en la península ibérica. De hecho, es muy conocido que cuando llegaron los romanos, pues ordenaron talar en determinadas fechas una serie de bosques que había, especialmente en lo que era la zona, creo recordar que eran los arebacos o los baceos, no recuerdo muy bien, pero eran unos bosques sagrados a los cuales los celtíberos ofrecían sacrificios, y ante la imposibilidad de los romanos de poder de eliminar dichas tradiciones, decidieron talarlos, ¿no? Es decir, la adoración del árbol como tal era una cosa común a los pueblos germanos y a los pueblos celtas a lo largo de toda Europa. Pero sí que es cierto que no el abeto en concreto, y quizá este sea el matiz más importante relacionado con esto. Es decir, el abeto es una introducción del cristianismo que buscó sustituir la adoración que tenían los pueblos paganos al árbol por un árbol nuevo, como hemos visto en el vídeo, precisamente haciendo entender a los pueblos paganos que el abeto no perdía las hojas con la llegada del invierno, por tanto mostraba la superioridad de Dios representado en el abeto frente a los árboles que sí perdían la hoja en los meses invernales, especialmente el roble, y que les hacía entender de alguna u otra forma que esos dioses abandonaban a los seres humanos en los meses invernales, en los meses más duros del año, mientras que Cristo, representado en el abeto, pues no abandonaba a los hombres. Todo esto, a partir de ese momento, pues empezó a incorporar una serie de tradiciones, como hemos visto en el vídeo, que llegaron hasta nuestros días. Sí que es cierto, no obstante, que el abeto, es decir, la adoración al árbol como tal, tiene un origen pagano. Los cristianos utilizaron esa adoración de árbol, como ya hemos visto, y quiero que esto quede muy claro, pero el abeto, es decir, el abeto, el símbolo del abeto, el símbolo del pino en Navidad, y adornarlo en Navidad, no es una tradición pagana, es una tradición cristiana que, insisto, tiene una vinculación con las tradiciones paganas, pero no de forma directa. También me gustaría aclarar una cosa,
referida a esto, y es la tradición que existía especialmente, aunque esto no se puede demostrar, muy posiblemente forme parte del folclore, pero también tiene un sustrato de realidad, la tradición que existía entre algunos pueblos celtas y también germanos. De hecho, el escritor jordanés los describe como los germanos colgaban partes troceadas de los cuerpos en sacrificio a los árboles, precisamente esto, ¿no? Es decir, de colgar de los árboles en fechas invernales partes de los sacrificios que se realizaron, y que esto dio origen muy posteriormente a que los cristianos dijeran no colguéis cabezas, no colguéis trozos de cuerpos que han sido sacrificados a los dioses de los árboles, poner pues dulces, manzanas, etcétera, etcétera, para que la gente que no tiene pues pueda cogerlo. Evidentemente esto es una tradición cristiana, es decir, los adornos de Navidad son una tradición cristiana que ponemos en el abeto, pero igualmente tienen una tradición pagana bastante macabra en los sacrificios que se realizaban a los árboles. En fin, espero que esto haya quedado claro, no sé si me he hecho explicar, espero que sí. En cualquier caso, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en otro vídeo de la Era del Hierro. Hasta la próxima.